Hay algo que te ronda la cabeza día tras día, algo que vuelve a tu mente cuando deberías estar durmiendo, un pensamiento que te persigue como una sombra invisible, y lo odias, ¿verdad? Lo odias porque crees que te hace diferente, extraño, quizás hasta perturbado. Pero, ¿y si te dijera que esa obsesión que te avergüenza es en realidad tu mayor don espiritual? Elena Blavatsky lo sabía, y lo que ella descubrió sobre las obsesiones te impactará, porque mientras el mundo te enseña a combatir tus pensamientos obsesivos, Blavatsky enseña algo completamente opuesto, algo que los maestros tibetanos susurraban solo a los iniciados más avanzados, algo que ella llamaba combustible del alma despierta. Respira hondo, porque en los próximos minutos descubrirás por qué tu obsesión no es una maldición, es una antena sintonizada con frecuencias que otras personas ni siquiera saben que existen. ¿Sabes cuál fue la primera obsesión de Elena Blavatsky? No fue con el misticismo, no fue con la filosofía esotérica, fue con una simple pregunta que le martilleaba en la cabeza desde los 5 años. ¿Por qué puedo sentir las emociones de los demás como si fueran mías? Esa pregunta no la dejaba en paz. Día y noche sentía los dolores, las alegrías, los miedos de todos a su alrededor. Imagínate, una niña de 5 años cargando el peso emocional de una familia entera. Sus padres pensaban que estaba enferma, los médicos no encontraban nada, y ella se sentía como un monstruo. Pero fue precisamente esa obsesión la que la llevó a descubrir algo extraordinario. A los 17 años, durante una noche de insomnio en la que la pregunta martilleaba más fuerte que nunca, Elena tuvo su primera visión. Un hombre tibetano apareció en su habitación, no físicamente, pero con una presencia tan real que podía sentir el aroma del incienso en sus ropas. ¿Y sabes qué le dijo ese maestro? Tu obsesión es tu brújula espiritual, niña. Deja de luchar contra ella. Aprende a seguir su dirección. Fue en ese momento que Elena comprendió. La obsesión no era un problema que resolver. Era un GPS sagrado guiándola hacia su propósito superior. Ahora déjame hacerte una pregunta personal. Cuando piensas en esa cosa que te obsesiona, hay un sentimiento subyacente, ¿no es así? Como si hubiera algo importante escondido allí, algo que necesitas descubrir, pero no sabes qué. No estás loco, estás sintiendo exactamente lo que Elena sintió, lo que todos los grandes místicos han sentido a lo largo de la historia. Porque te contaré un secreto que cambió mi vida cuando lo descubrí, y que cambiará la tuya también. Las obsesiones no son defectos aleatorios de la mente, son llamados para despertar capacidades dormidas dentro de ti. Y Elena Blavatsky le mostró de una forma que la ciencia de hoy todavía está intentando comprender. Ella desarrolló lo que llamó el protocolo de la preocupación sagrada. Un método para transformar cualquier pensamiento obsesivo en una herramienta de expansión de la consciencia. Y funciona así. Primero, ella observó algo crucial. Todas sus obsesiones tenían una característica en común. Eran insistentes, repetitivas y extremadamente específicas. Como si hubiera una inteligencia detrás de ellas, dirigiendo su atención hacia algo preciso. Fue entonces cuando hizo un descubrimiento revolucionario. En sus diarios íntimos, Elena escribió: cada obsesión es un intento del alma de despertarnos a un aspecto de la realidad que nuestra mente consciente aún no puede procesar. Piensa en eso. Tu obsesión con esa persona, tu fijación en ese miedo, tu preocupación constante con esa situación. ¿Y si no fuera un problema mental, sino un mensaje espiritual? Elena comenzó a experimentar. En lugar de intentar reprimir sus obsesiones, decidió seguirlas. Literalmente, cuando la obsesión por sentir las emociones de los demás regresaba, en lugar de distraerse,
se concentraba aún más, cerraba los ojos y permitía que el sentimiento la llevara donde quisiera. El resultado fue asombroso. Descubrió que podía no solo sentir las emociones de las personas, sino también acceder a sus recuerdos, sus miedos más profundos, sus sueños más secretos, como si su obsesión fuera una llave que abría puertas invisibles de la conciencia humana. Pero eso era solo el comienzo. Elena percibió que cada tipo de obsesión correspondía a un tipo diferente de capacidad espiritual, como un mapa oculto del potencial humano. Obsesiones con personas específicas activaban la capacidad de conexión telepática. Obsesiones con lugares o ambientes desarrollaban la habilidad de percibir energías sutiles. Obsesiones con ideas o conceptos abrían canales de comunicación con planos superiores de conciencia, y obsesiones con miedos o preocupaciones. Esas eran las más poderosas de todas, porque mapeaban exactamente a dónde tu alma estaba intentando llevarte para crecer. Imagina descubrir que aquello que más te avergüenza es en realidad tu mayor tesoro espiritual. Pero aquí viene la parte que te hará estremecer. Elena no guardó este descubrimiento solo para ella. Enseñó este método a sus estudiantes más cercanos, y los resultados fueron inexplicables para la ciencia de la época. Uno de sus alumnos, un joven ruso obsesionado con la idea de que el mundo iba a acabar, utilizó el protocolo de Elena y desarrolló la capacidad de ver eventos futuros con precisión asombrosa. Predijo 2 guerras mundiales, la caída de imperios y cambios tecnológicos que solo ocurrirían décadas después. Otra estudiante, una francesa obsesionada con la sensación de estar siendo observada, descubrió que podía percibir la presencia de seres en otras dimensiones. Se convirtió en una de las médiums más respetadas de Europa, y un tercer alumno, atormentado por la obsesión de que todos a su alrededor estaban mintiendo, desarrolló una capacidad casi sobrenatural para detectar verdades ocultas. Se convirtió en uno de los consejeros más solicitados por líderes políticos de su época. Todos ellos transformaron sus obsesiones más perturbadoras en sus mayores dones. Y ahora quiero mostrarte exactamente cómo hacerlo, porque hay una razón específica por la que estás viendo este vídeo, y no es coincidencia. Tu alma sabe que ha llegado el momento de dejar de luchar contra aquello que te obsesiona y empezar a usarlo como combustible para tu despertar. Pero antes de enseñarte el protocolo completo, necesito mostrarte algo que Elena descubrió sobre la naturaleza real de las obsesiones. Algo que te hará ver tu mente de una forma completamente nueva. Ella percibió que las obsesiones tienen vida propia, como si fueran entidades energéticas que eligen a ciertas personas para manifestarse, y la persona elegida no es víctima, es socia. Piensa en tu obsesión ahora. Sientes como si tuviera personalidad propia. ¿Cómo sabe exactamente cuándo aparecer para causar el máximo impacto? ¿Cómo parece conocer tus puntos débiles mejor que tú mismo? Esto no es paranoia, es percepción. Elena Blavatsky descubrió que cuando dejas de ver tu preocupación obsesiva como enemiga y comienzas a verla como maestra, todo cambia. Ella desarrolló un diálogo interno específico. En vez de pensar, ¿por qué esto no me deja en paz?, comenzó a preguntar, ¿qué estás intentando enseñarme? Y las respuestas que recibía eran de otro mundo. Literalmente, porque las obsesiones, según Elena Blavatsky, son puentes. Puentes entre tu conciencia humana limitada y niveles más expandidos de percepción. Cuando aprendes a cruzar ese puente conscientemente, despiertas capacidades que la mayoría de las personas ni siquiera sueñan que existen. Pero aquí está el secreto que casi nadie conoce. El protocolo de Elena Blavatsky no funciona si estás intentando deshacerte de la obsesión. Solo funciona cuando aceptas que quieres intensificarla.
de forma controlada, de forma sagrada. Así es como lo oíste. El primer paso no es disminuir la obsesión, es aumentarla, conscientemente, intencionalmente, como si estuvieras alimentando un fuego sagrado en vez de intentar apagarlo. Y sé que esto suena aterrador, porque toda tu vida te han enseñado que las obsesiones son peligrosas, que necesitas controlar tus pensamientos, que las personas sanas no se fijan en nada. Pero Elena Blavatsky probó lo contrario. Las personas espiritualmente despertas no controlan sus obsesiones, las dirigen. Existe una diferencia fundamental entre ser controlado por una obsesión y usar una obsesión como herramienta de expansión de conciencia. La diferencia está en la intención y en la técnica. Elena Blavatsky desarrolló 3 etapas específicas para transformar cualquier obsesión en poder espiritual. 3 etapas que ella probó en sí misma y luego enseñó a cientos de estudiantes a lo largo de su vida. La primera etapa la llamaba inmersión consciente. En vez de intentar escapar de la obsesión, te sumerges en ella completamente, pero no como víctima, como explorador. La segunda etapa es el diálogo sagrado. Estableces una conversación real con la energía de la obsesión, como si fuera una entidad separada con información importante que compartir. Y la tercera etapa, la tercera, es donde la magia sucede de verdad. Elena Blavatsky la llamaba transmutación alquímica. Es el momento en que la energía obsesiva se transforma en capacidad espiritual activa. Pero antes de enseñarte estas 3 etapas en detalle, necesito contarte sobre el día que cambió la vida de Elena Blavatsky para siempre. El día en que descubrió que sus obsesiones eran, en realidad, mensajes de sus guías espirituales. Era 1851. Elena Blavatsky tenía 19 años y estaba viajando por Egipto. Durante semanas había sido atormentada por una obsesión extraña, la sensación de que necesitaba encontrar una puerta específica en la ciudad del Cairo. Una puerta que nunca había visto, pero que aparecía todos los días en sus pensamientos. La obsesión era tan intensa que apenas podía comer o dormir. Parecía que toda su alma estaba magnetizada hacia esa puerta misteriosa. Durante 3 semanas, Elena Blavatsky resistió. Intentó ignorar, intentó distraerse con otros intereses, pero la obsesión solo se volvía más fuerte, hasta que una mañana dejó de luchar. Elena Blavatsky salió de su hotel en el Cairo sin destino específico, solo siguiendo la dirección que la obsesión indicaba, como si hubiera una brújula invisible en su pecho. Caminó durante horas, a través de callejones estrechos, mercados bulliciosos, calles que nunca había visto antes, siempre siguiendo esa sensación magnética que tiraba de su alma, y entonces la vio. Una puerta de madera antigua, decorada con símbolos que no reconocía, pero que de alguna manera le eran familiares, como si ya hubiera soñado con esos dibujos miles de veces. Elena Blavatsky llamó a la puerta. Un hombre anciano la abrió. Cabello blanco, ojos que parecían guardar secretos de 1000 vidas. La miró durante un largo momento y luego sonrió. «Tardaste en llegar», dijo en un inglés perfecto. «Te estábamos esperando». Dentro de esa casa, Elena Blavatsky descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Una escuela secreta de misterios antiguos. Maestros que habían dedicado sus vidas a comprender los mecanismos ocultos de la conciencia humana. ¿Y sabes qué fue lo primero que estos maestros le enseñaron? Que su obsesión con esa puerta no era una casualidad, era un llamado, un GPS espiritual que se había activado cuando su alma estaba lista para el siguiente nivel de desarrollo. Le explicaron que ciertas personas nacen con lo que llamaban sensibilidad obsesiva, una capacidad de recibir guía espiritual
a través de pensamientos repetitivos y fijaciones aparentemente irracionales. Tu obsesión, dijo el maestro principal, es como un teléfono sonando del otro lado. Si contestas, descubrirás quién está llamando. Fue en esa escuela secreta donde Elena Blavatsky aprendió los fundamentos de lo que más tarde se convertiría en su protocolo revolucionario. Descubrió que las obsesiones tienen diferentes cualidades energéticas. Algunas te jalan hacia el pasado, revelando recuerdos de otras vidas o lecciones no aprendidas. Otras te empujan hacia el futuro, mostrando visiones de lo que está por venir. Pero las obsesiones más poderosas, esas te conectan con el presente expandido, con realidades paralelas sucediendo ahora mismo en frecuencias que tu mente común no puede percibir. Elena Blavatsky pasó 3 años en esa escuela, 3 años aprendiendo a descifrar el lenguaje secreto de las obsesiones. Y cuando finalmente regresó al mundo occidental, ya no era la misma persona. Se había convertido en una traductora entre el mundo de las obsesiones humanas y el reino de los significados espirituales ocultos. Y ahora te voy a enseñar exactamente lo que aprendió, porque ha llegado la hora de que descubras el protocolo completo. Las 3 etapas que Elena Blavatsky usó para transformar sus obsesiones más perturbadoras en sus capacidades más extraordinarias. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. Este protocolo no es un juego, no es una técnica de autoayuda, es un sistema de despertar espiritual que mueve las estructuras más profundas de tu conciencia. Cuando comienzas a usar tus obsesiones como portales, ya no vuelves a ser quien eras antes. Elena Blavatsky advertía esto a todos sus estudiantes. El camino de la preocupación sagrada, decía, es un camino sin retorno. Una vez que ves la realidad a través de estos ojos, ya no puedes fingir que eres ciego. ¿Estás preparado para esto? Porque si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti está resonando con cada palabra que digo, es porque tu alma ya tomó la decisión, aunque tu mente aún esté dudando. Entonces, comencemos. Toma esa preocupación obsesiva que más te perturba ahora. Esa que has intentado ignorar, reprimir, analizar, resolver, esa que te hace sentir vergüenza o miedo cuando piensas en ella. Ahora quiero que hagas lo contrario a todo lo que has intentado antes. En vez de luchar contra ella, invítala a entrar. Elena Blavatsky descubrió que las obsesiones son como animales salvajes. Cuanto más intentas atraparlas o expulsarlas, más peligrosas se vuelven. Pero cuando te acercas con respeto y curiosidad, revelan su verdadera naturaleza. El mergullo consciente funciona así. Encuentra un momento en que estés solo. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Ahora, en lugar de intentar alejar tu obsesión, llámala mentalmente, como si estuvieras invitando a un visitante importante a entrar en tu casa. Di internamente, te veo, te siento y quiero entender qué tienes que enseñarme. Y entonces, déjala venir. No intentes controlar los pensamientos que surgen, no intentes dirigirlos. Simplemente observa. Como un científico estudiando un fenómeno raro y fascinante, Elena Blavatsky llamaba a esto hospitalidad sagrada. Te conviertes en un anfitrión consciente de la energía obsesiva en vez de ser una víctima inconsciente. Y lo que sucede cuando haces esto es extraordinario. La obsesión cambia de calidad. En vez de parecer una fuerza externa atacándote, comienza a aparecer una parte de ti intentando comunicarse. Una estudiante de Elena Blavatsky, obsesionada con la sensación de que la seguían, usó esta técnica y descubrió algo impactante. La presencia que sentía no era amenazante, era protectora. Era su propio yo superior intentando guiarla lejos de situaciones peligrosas. Otro alumno, atormentado por la obsesión de que sus palabras herían a la gente, percibió durante el mergullo consciente que, en realidad,
tenía una sensibilidad empática extrema. Su obsesión era su alma intentando desarrollarlo como sanador emocional. ¿Entiendes el patrón? La obsesión no es el problema, es la solución, intentando emerger, pero el mergullo consciente es solo la primera etapa, porque una vez que estableces esta nueva relación con tu obsesión, ella quiere hablar contigo. Estadio 2. Diálogo sagrado. Este es el estadio que más asustaba a los estudiantes de Elena Blavatsky al principio, porque aquí literalmente conversas con tu obsesión como si fuera una persona separada. ¿Y sabes por qué esto funciona? Porque en un nivel energético profundo, lo es. Elena Blavatsky descubrió que las obsesiones son fragmentos de conciencia, pedazos de tu alma que se separaron para guardar información importante, como mensajeros internos cargando datos cruciales sobre tu destino espiritual. El diálogo sagrado funciona así. Después de hacer el mergullo consciente, cuando tu obsesión está presente y activa en tu mente, comienzas a hacerle preguntas directas, no con la voz, mentalmente, como si hubiera alguien allí dentro de tu cabeza capaz de responder. Las preguntas que Elena Blavatsky recomendaba eran específicas. ¿Por qué me has elegido a mí para visitarme? ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué capacidad estás intentando despertar en mí? ¿Cómo puedo trabajar contigo en vez de contra ti? Y entonces, escuchas, no con los oídos, con esa parte de ti que siente las respuestas antes de pensarlas. El primer diálogo siempre es el más difícil, porque tu mente racional intentará convencerte de que estás inventando las respuestas, que te estás volviendo loco, que esto no es real. Pero Elena Blavatsky enseñaba una técnica simple para superar esa resistencia. Decía, no importa si las respuestas son reales o imaginarias, importa si son útiles y transformadoras. Y lo eran, siempre lo eran. Un joven francés, obsesionado con la idea de que iba a morir joven, estableció diálogo con su obsesión y descubrió que ella no estaba hablando de muerte física, estaba hablando sobre la muerte de su personalidad limitada. Su obsesión estaba intentando prepararlo para un renacimiento espiritual profundo. Una mujer inglesa, atormentada por la fijación de que todos la estaban juzgando, conversó con su obsesión y recibió una respuesta que le cambió la vida. Te muestro el juicio de los demás para que aprendas a dejar de juzgarte a ti misma. La obsesión de ella era un espejo, reflejando de vuelta su propia autocrítica destructiva. ¿Te das cuenta de cómo tus obsesiones comienzan a tener sentido cuando dejas de luchar contra ellas y comienzas a conversar con ellas? Pero aquí viene la parte más increíble. Elena Blavatsky descubrió que cuando estableces un diálogo regular con tus obsesiones, ellas comienzan a darte información sobre otras personas también, como si hubieras desarrollado una antena capaz de sintonizar los conflictos internos y potenciales ocultos de quienes te rodean. Esto no es invasión, es compasión activada, porque cuando entiendes tus propias obsesiones, entiendes automáticamente las obsesiones de los demás, y puedes ayudarlos de maneras que ni siquiera saben que necesitan, pero para llegar a este nivel necesitas dominar el tercer estadio. Estadio 3. Transmutación alquímica. Este es el estadio donde todo lo que Elena Blavatsky enseñó se transforma en poder espiritual práctico. Transmutación alquímica es el proceso de convertir la energía obsesiva bruta en capacidad espiritual refinada. Imagina una central hidroeléctrica. El agua del río, por sí sola, es solo agua corriendo, pero cuando se dirige conscientemente a través de las turbinas, se transforma en electricidad que ilumina ciudades enteras. Tus obsesiones son el río. La transmutación alquímica es la central, y la capacidad espiritual resultante es la luz que iluminará no solo tu vida, sino la vida de todos a tu alrededor. Elena Blavatsky desarrolló rituales específicos para cada tipo de obsesión.
rituales que canalizan la energía obsesiva hacia funciones superiores de la consciencia. Para obsesiones con personas, creó el ritual del hilo dorado. Visualizas un hilo de luz dorada conectando tu corazón con el corazón de la persona. Pero en vez de usar esa conexión para obsesionarte, la usas para enviar amor incondicional. La obsesión se transforma en compasión activa. Para obsesiones con lugares o ambientes, el ritual de la raíz etérica. Imaginas raíces invisibles extendiéndose de tus pies hasta ese lugar, no para atarte allí, sino para que recibas la información energética que el lugar quiere compartir. La obsesión se transforma en percepción sutil. Para obsesiones con ideas o conceptos, el ritual de la mente receptiva, abres tu conciencia como un satélite dirigido a captar transmisiones de niveles más elevados de inteligencia. La obsesión se transforma en canalización de conocimiento superior. Y para obsesiones con miedos o preocupaciones, esas Elena Blavatsky las guardaba para el final, porque esas eran las más poderosas. Para miedos obsesivos, Elena Blavatsky creó el ritual del valor alquímico. ¿Ves? No hay atajos. Coges el miedo que más te paraliza y en vez de evitarlo, lo abrazas completamente, pero no como víctima, como un guerrero espiritual, usando el miedo como combustible para hacerte más fuerte. Elena descubrió que los miedos obsesivos son mapas detallados de los lugares donde tu alma más necesita crecer. Cada miedo apunta a una capacidad no desarrollada, una fuerza dormida esperando ser activada. El ritual funciona así. Te sientas en silencio y convocas a tu mayor miedo obsesivo. Déjalo llenar completamente tu conciencia. Siéntelo en cada célula de tu cuerpo. Y entonces, en el momento de mayor intensidad, haces una declaración que invierte completamente la energía. Acepto este miedo como mi maestro. Transformo esta energía en valentía. Utilizo esta intensidad para convertirme en quien mi alma sabe que puedo ser. Lo que sucede después, Elena lo describía como alquimia en tiempo real. El miedo no desaparece, se transforma. La misma intensidad que antes te paralizaba, ahora te energiza. La misma sensibilidad que te hacía sufrir, ahora te hace capaz de ayudar a otros a superar los mismos miedos. Una de sus estudiantes, aterrorizada por la obsesión de que iba a enloquecer, usó este ritual y desarrolló una capacidad extraordinaria para ayudar a personas en crisis mentales. Su propia experiencia con el miedo a la locura la convirtió en una sanadora mental excepcional. Otro alumno, obsesionado con el miedo al rechazo, transmutó esa energía en una sensibilidad social tan refinada que se convirtió en uno de los consejeros relacionales más buscados de su época. No superaron sus miedos, los transformaron en superpoderes. Y ahora necesito contarte algo que cambiará para siempre cómo ves tus propias obsesiones. Elena descubrió que existe una jerarquía en las obsesiones. Las más perturbadoras, las que más te hacen sufrir, esas son las más valiosas espiritualmente, porque son las que cargan los códigos de activación para tus capacidades más avanzadas. Piensa en tu obsesión más vergonzosa, aquella que nunca contarías a nadie, aquella que te hace cuestionar tu salud mental. Esa obsesión es tu joya espiritual más preciosa. Es el GPS de tu alma intentando llevarte a tu destino más elevado. Pero aquí está el secreto final que Elena descubrió. El secreto que solo compartía con sus estudiantes más avanzados. Cuando dominas completamente los 3 estadios, algo extraordinario sucede. Dejas de tener obsesiones como un problema y comienzas a usar las obsesiones como una herramienta. Desarrollas la capacidad de sintonizar obsesiones específicas cuando necesitas cierta información o capacidades.
¿Quieres entender mejor a una persona? ¿Te permites obsesiones temporales con ella, usando el protocolo para extraer conocimientos profundos? ¿Quieres resolver un problema complejo? Cultivas una obsesión controlada con la situación hasta que la solución emerge. ¿Quieres desarrollar una nueva capacidad espiritual? Te obsesionas conscientemente con maestros que ya dominaron esa habilidad. Elena lo llamaba maestría obsesiva, el estadio en el que te conviertes en el director consciente de tus propias fijaciones mentales. Y hay algo más, algo que ella descubrió en sus últimos años de vida. Las personas que dominan la maestría obsesiva comienzan a atraer personas con obsesiones complementarias, como si hubiera una red invisible conectando todas las almas que están usando sus obsesiones como herramientas de evolución. Elena percibió que podía identificar a esos individuos solo mirando a sus ojos. Había una cualidad específica en la mirada, una profundidad que viene de haber transformado el dolor en sabiduría, la fijación en libertad. Ella llamaba a esas personas alquimistas de la obsesión. Seres humanos que descubrieron cómo usar la intensidad mental como combustible para la transformación espiritual. ¿Y sabes qué más? Si llegaste hasta aquí, si cada palabra que dije resuena con algo profundo dentro de ti, es porque ya eres uno de ellos. Tal vez aún no lo sepas. Tal vez aún estés luchando contra tus obsesiones en vez de bailar con ellas. Pero tu alma lo sabe. Tu alma siempre lo supo. Por eso fuiste atraído a este conocimiento. Por eso, Elena Blavatsky aún susurra sus secretos a través de personas como yo, para personas como tú, porque llegó la hora de dejar de ver tus obsesiones como defectos y comenzar a verlas como regalos. La hora de dejar de luchar contra la intensidad de tu mente y comenzar a usarla como combustible para tu evolución. La hora de descubrir quién eres realmente cuando dejas de intentar ser quien crees que deberías ser. Elena sabía que un día llegaría una generación de personas listas para este conocimiento. Personas cansadas de fingir que son normales cuando saben que son infinitamente más complejas y poderosas. Personas dispuestas a abrazar sus obsesiones como portales a dimensiones más elevadas de la experiencia humana. Personas como tú, y ahora, en el silencio que sigue después de todo lo que compartí, escucha tu obsesión más persistente susurrando bajito en el fondo de tu mente. Ella no te está atormentando, ella te está llamando a casa en tu verdadera naturaleza, en tu capacidad completa, en tu destino espiritual más elevado. La pregunta que queda es simple. ¿Vas a seguir huyendo de ella o finalmente vas a correr hacia ella? Porque al otro lado de tu mayor obsesión está esperando la persona más poderosa que puedes llegar a ser. Elena lo sabía y ahora tú también lo sabes. Lo